ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes, como siempre, hora de conversar de temas que nos hacen sentido a todos y todas, porque desde la pandemia que decimos, está bien no estar bien, a veces, y lo reiteramos, solamente nos basta con conversar, con una red de apoyo, con a lo mejor alguien cercano. En otras ocasiones necesitamos tener apoyo profesional, orientación, tratamiento incluso, y a veces hay situaciones que las tenemos que conversar todos como sociedad, que son parte de la discusión. Y el tema de la seguridad de los establecimientos educacionales es uno de ellos. Escuchábamos recién a nuestro corresponsal en Calama decir que había habido un protocolo en un colegio nuevamente porque un niño de séptimo básico había ingresado con un arma al establecimiento. Ya sabemos lo que pasó en Calama, lo hemos hablado más de una ocasión. Y sabemos también de los protocolos y las medidas que se quieren tomar para abordar esta situación. Queremos adentrarnos en esto. Vamos a conversar con el psicólogo clínico experto en trauma EMDR. Yo sé que lo hemos explicado antes, pero prefiero decirlo así nomás. Julio César Carrasco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. Gracias. El tema de qué ingresar a los establecimientos educacionales ha sido toda una discusión a propósito de los pórticos, los detectores de metales. De hecho, hoy día estuvo el exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el ADN hoy, diciendo que esas medidas reactivas no iban al fondo de la situación y no iban a tener mucho efecto. Algunos dicen, bueno, por algo hay que partir. De hecho, nosotros tuvimos al alcalde de Calama, de Temuco, cuando nos adelantó aquí que quería hacer este tema del pórtico y todo el mundo lo criticó y después todos querían tener también estos detectores de metales, ¿o no? Primero, ¿cómo hacer para que las medidas puedan ser a lo mejor reactivas y proactivas a la vez? Claro, las medidas tienen que ser proactivas y reactivas a la vez, pero también en este espacio de salud mental podemos mirar un poquito desde la distancia qué estamos, más que la receta de cocina rápida, tenemos que ver por qué comemos. No sé si se entiende un poco. Claro. Entonces, este es el tema de la violencia. Y la violencia es el uso de la fuerza, que es física, psicológica o simbólica. Y lo simbólico está muy en este tema involucrado. Entonces, claro, que llevan nuestros niños en la mochila llevan mucho más que objetos extraños, sino también llevan otras cosas que vienen desde un proceso y su relación con la cultura que viene desde niños, desde la casa, desde la enculturación. Entonces, claro, podemos apagar el incendio y tirarle harta agua, que sería el pórtico, pero a lo mejor va a quedar una brasita, y la brasita va a seguir ahí. Y la brasita tiene una causa, tiene un origen. Y eso es inherente porque la violencia es una condición potencial de la naturaleza humana. Y tenemos que... la violencia nos ha acompañado siempre. Hay una condición de animalidad que tenemos que entender. Y a veces creo que se nos olvida un poco nuestra historia, pero el Código de Hammurabi de 1750 a.C., uno de los primeros hallazgos escritos, ¿no es cierto?, ya nos entregaba 232 leyes de cómo tener una mejor convivencia. Las culturas como la China, otras más, lo mismo. O sea, esto es algo que ha venido siempre. El filósofo Thomas Hobbes hablaba en el Leviatán, que era este monstruo, que era el Estado, decía que el hombre es el lobo para el hombre, el homo homini lupus, y que la única manera era el contrato social. Entonces, por ahí es donde tenemos que nosotros, desde la familia, trabajar la violencia profunda, ¿no es cierto?, la internalización, ¿no es cierto?, de la cultura, que tiene dos fases, y es aquí donde creo yo que el circuito está cortado. La enculturación primaria, que es el primer momento en que ocurre el ser humano, el niño, la niña, se encuentran con la cultura, y eso ocurre en la familia. El niño aprende los límites, la empatía, la regulación emocional. Y ahí se forma, ¿no es cierto?, este super yo o estas normas internalizadas. Y luego se pone a prueba esta enculturación primaria en la secundaria, donde la escuela, los pares, las instituciones sociales consolidan estas normas sociales que fueron aprendidas en la casa y se van asumiendo los roles y las reglas. Si estos procesos fallan, que es lo que nos pasó a nosotros como sociedad, se debilitan, aumenta el riesgo del acting out, es decir, de hacerlo, de pasar al acto, de hacer esta carga pulsional que todos tenemos, que es la violencia, y que se genera, ¿no es cierto?, en violencia, frustración, en no darme cuenta de lo que estoy haciendo más que lo que estoy pensando. Sí, obviamente, lo que estamos presentes acá, siempre alguna vez hemos pensado, oye, esta persona yo le pegaría con un palo, pero no lo hacemos. Claro. Hay una diferencia. Eso es. Y esa
esa parte, ¿no? de esa diferencia, Julio César, se podría, no sé, desactivar, gestionar, no sé cuál es, de hecho tampoco sé cuál es el mejor verbo a utilizar, ¿no? Con estos pasos previos, con esta, no sé, conversación previa, con esta mirada previa y permanente, porque tampoco es como la revisión, ¿no? O sea, estaba hablando de la figura del artefacto de las mochilas. Claro, uno dice la previa es la revisión. No, pues la previa no es la revisión. La previa es precisamente todo lo que está acumulado de tiempo anterior, claro, del día a día, que no tiene que ver con un acto como tal, sino con esta cosa que se ve casi cotidianamente. ¿Cómo exacto. No pasa en transformarnos en la policía de la casa, en la revisión, que es un acto nuevamente reactivo. Igual es reactivo. Es súper reactivo. Sí. Estamos haciendo lo mismo y estamos criticando lo mismo. Eso es interesante, perdón que te interrumpa. Eso es interesante porque se ve como si fuera previo y no es previo. No, po. O sea, es previo en cronología, pero igual es reactivo. Claro. Absolutamente reactivo. ¿Por qué se le ocurrió al niño echar eso? ¿Cómo pudo acceder a echarse? Ahí tú te das cuenta que está fallando la enculturación primaria. O sea, está fallando la educación en casa sobre la norma, la regla y la autoridad y el símbolo de la violencia no violencia. La enseñanza de los afectos, la enseñanza de la empatía, la enseñanza del no hacer daño, la enseñanza de poder conversar con mis hijos y decirles: hablemos de violencia, porque eso no lo hacen. Hablemos qué te da rabia, qué te da frustración, por qué te molesta ese niñito, por qué le quieres pegar. Lloremos juntos, que te dé la rabia, porque el niño no sabe gestionar la violencia. Entonces tenemos la blanca paloma en casa y tenemos al niño violento que hace cosas horrorosas afuera. Y a la violencia le podremos poner apellidos: violencia política, violencia anarquista, violencia de esta y de la otra, pero finalmente la violencia va a ser una desregulación. Y ahí nos enfrentamos en dos periodos que son críticos, ¿no es cierto? El niño o niña y después el adolescente. Y de ahí ya estamos listos para ser adultos. Entonces, si no ponemos coto en los periodos de enculturación primaria, la secundaria va a fallar sí o sí. Y qué interesante eso, cómo se puede dar efectivamente una especie de, muy entre comillas, doble vida. Porque efectivamente uno ve una cosa en la casa y ve otra cosa cuando los chicos socializan con sus amigos, en el barrio, en el colegio. ¿Hay alguna manera de detectar algunas señales que nos den cuenta de que efectivamente se está dando esta dualidad? No venía preparado. Bueno, mira, tenemos tres instancias. Tenemos al niño escolar de 6 a 11, tenemos a la adolescencia temprana de 12 a 15 y tenemos la adolescencia tardía y universitaria de 16 a 21 y más años. Cuando hablamos de la etapa escolar inicial, 6 a 11, hay conductas claves: crueldad aislada con animales o con juguetes, dibujos con violencia explícita, mentiras sistemáticas sobre conflictos escolares. La señal de alerta: el niño es perfecto en casa, pero el colegio reporta irritabilidad constante o aislamiento. ¿Qué pregunta podemos hacernos? ¿Mi hijo se siente seguro para expresar rabia frente a mí o parece estar emocionalmente anestesiado? ¿Te fijas? Lo que hablábamos recién. Entonces, aquí que hay que hacer, la acción es fortalecer la alfabetización emocional, enseñar que sentir rabia es válido, sentirla con él, claro, vivirla con él, contarle que a mí también me pasó y me sigue pasando. Y dañar hacerse cargo un poco, perdón que te interrumpa, Julio César, en el fondo hacerse un poco cargo de aquello, porque ¿por qué los niños no quieren mostrar esas emociones en la casa? Exacto, y enseñar que estás dañando al otro y que ese es un límite infranqueable. Luego tenemos la de 12 a 15, ¿no es cierto?, la adolescencia temprana, los púberes, ¿no es cierto?, y la conducta clave aquí, el cambio súbito del círculo social, amistades que no menciona, fascinación por estéticas bélicas, discursos de odio en la red, pérdida de interés en hobbies previos. Dejó el deporte, dejó la guitarra, qué sé yo. Señal de alerta: la mirada vacía. O el aplanamiento afectivo al hablar de la contingencia nacional o escolar. Como que le da lo mismo que hay gente que muera, que sangre, que sufra. Preguntas de reflexión: ¿conozco los valores del grupo con el que mi hijo se identifica fuera de casa? La acción: implementar espacios de corregulación. Corregulación es que nos corregulamos juntos. Nos reímos juntos, lloramos juntos, nos enojamos juntos. Y con eso vamos enseñándole al otro lo que yo voy sintiendo. Es una corregulación, es algo 100% del apego seguro de los mamíferos. Lo tenemos todos. Claro. Nos hacemos cargo de las señales, sí, claro, porque los videojuegos que los niños nos piden, eso de nosotros mismos andar regalando pistolas y un montón de cosas, o sea... Claro. No interrogar, ¿no es cierto?, como tú señalabas, ¿no es cierto?, que es reactivo, sino compartir actividades que bajen el estrés para abrir canales de comunicación no verbal. Finalmente, cuando ya estás más grandote, la conducta clave, ¿no es cierto?, en 16 a 21 años más, la típica posesión de parafernalia injustificada, nunchaco, cuchillo, cosas así como para que no le duelan los golpes, químicos raros, ropa táctica, herramientas.
Hermetismo absoluto sobre los horarios y traslados. ¿Dónde andabas? ¿Dónde fuiste? Mutis. Señal de alerta, justificación moral de la violencia, ese típico discurso del uso de la dialéctica, nosotros y ellos, ¿no es cierto? Ellos, el sistema que nos embarra. En el fondo echarle la culpa a otro. Evidentemente eso justamente es no hacerte cargo de tus problemas, ¿no es cierto? Y la pregunta aquí es, ¿mi hijo ve el futuro como una oportunidad o como una amenaza que debe combatir con fuerza? Y ahí la acción obviamente ya es más drástica, una intervención directa y profesional. Ante la sospecha de porte de arma o participación de actos violentos, el rol del cuidador es proteger la vida. Esto implica forzar una intervención clínica profunda antes que el daño sea irreversible, porque ahí hablamos de estructuras de personalidad que se están cristalizando, ¿no es cierto? Una estructura de personalidad que ya no es remontable, ya es determinista. Ya. Y en ese aspecto, te escuchaba con atención, anoté un par de cosas que comentaba Julio. ¿Cómo encajar todo esto desde este círculo, si se quiere, más íntimo, ¿no? Familiar, con un entorno social que es más grande, que puede ser los grupos, pero incluso yo te diría con un entorno social más grande todavía, donde hablamos de redes, donde hablamos de medios de comunicación, donde hablamos incluso de discurso. Me quedó pegado lo que mencionaste de la justificación moral de la violencia. Lo vemos todos los días, pero todos los días, desde ilustres personajes incluso. Ilustres personajes. Sí, gente con poder político, digamos. Autoridades, líderes de opinión. Con líderes de opinión. Hemos pasado el límite, ¿no es cierto? Hemos alargado esta cosa laxa. El cerco, como que hay. El cerco, claro. Para allá, hemos alargado el cerco a tal nivel que se junta un grupo y pone afiches de ciertas personas con, qué sé yo, y eso es violencia simbólica. Y los niños y los adolescentes, por su condición del neurodesarrollo, no hacen la gran diferencia entre lo simbólico y lo real. Tienen esa confusión que es propia de su neurodesarrollo. Entonces, el pasar al acto es algo clásico de los niños y los adolescentes. El niño se pone la capa de Superman y salta del techo. El adolescente dice, todo es posible. Y por eso que hace actos temerarios. Entonces, cuando nosotros, los adultos, estamos corriendo el cerco y utilizamos la violencia simbólica, los estamos invitando a que eso está bien. Entonces, tenemos que hacer esta no escisión del niño blanca paloma en casa y afuera un energúmeno, sino que justamente hacer lo contrario, la integración. Y para eso estamos todos como sociedad. Desde afuera hacia adentro, como tú señalas. Tenemos que, de alguna manera, asumir que la violencia puede sonar hasta un medio para algunos, pero en realidad es algo que está inherente en nosotros y que tenemos que saber morigerar, modular, sublimar y entender que hay formas. Claro. Estamos conversando con Julio César Carrasco, psicólogo clínico, experto en trauma de MDR. Julio César, además, porque aquí obviamente tiene que haber como una revisión caso a caso. Imagino que primero está el tema de hacernos cargo nosotros en la casa, ojalá además coordinar con el establecimiento educacional para que haya también una coherencia de lo que pasa en la casa, en el colegio y viceversa. Eso es clave. Pero hay casos puntuales que además son situaciones de niños que requieren efectivamente ayuda emocional, profesional, probablemente, que pueden tener algún tipo de trauma complejo, que ya es distinta la situación, ¿no? ¿Cómo hacer que ambos mundos cohabiten eficientemente? Tú delante decías las noticias, te escuchaba, hablabas de que, todos tienen que ponerse de acuerdo, si al final somos un solo país, tenemos que dialogar. Claro. Bueno, esto no es tan distinto, si al final no tenemos otra casa, esta es nuestra casa. Y si lo miramos más de lejos, no tenemos otro planeta, y están todos agarrando acá y haciendo unas amenazas terribles. Entonces la cosa es que todos los miembros de todos los estamentos, todos los que formamos esta gran sociedad, nos coordinemos, nos empecemos a trabajar. Si la casa con el colegio no dialogan, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? Vimos a un apoderado maltratando a una persona, una cosa terrible, una violencia que no sé si incluso es apta para la televisión, porque realmente, lamentablemente hoy día eso termina siendo un eco, un ejemplo, que otros ven y mira lo que pasó, 60 colegios no tuvieron clase. Y hoy día ya el lunes partimos de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo vicario, con el trauma vicario, con el eco, con la amplificación. Creo que va por otro lado. No hemos puesto de acuerdo para juntarnos como sociedad para hacer cosas. Yo creo que acá lo que más necesitamos es que los estamentos educacionales, maestros, profesores y padres, familia y Estado y gobierno de turno se junten de alguna manera más amorosa y bajemos un ratito o alcemos la bandera blanca, pues si esto ya no da para más. ¿Cómo es, Julio, el tema de
que lo mencionaste en una de tus respuestas, ¿no? La percepción respecto a la autoridad. Estoy pensando no solo en esta autoridad media drástica, ¿no? sino la autoridad en general, la autoridad de los padres en la casa, la autoridad de qué sé yo, en el colegio, como respeto por la autoridad. Creo que se ha hecho también una especie de imagen de correspondencia, como que la autoridad fuera sí o sí esta cosa drástica, ¿no? Como marcial incluso. Sí, al menos yo creo en otro tipo de autoridad, y que se ejerce fuertemente también, y que no hay duda respecto a ella. Pero ¿qué pasó con el sí respeto se gana? Sí, eso por ejemplo... ¿La disciplina? Sí, la disciplina. A mí esta frase nunca me ha gustado, la del respeto se gana, así como el respeto se gana. No, yo le tengo que respetar a todas las personas. No entiendo que viene un desconocido acá y yo lo respeto si no lo conozco. ¿Por qué no lo voy a respetar? No se tiene que ganar mi respeto. No, bueno, me fui por otro lado. Bueno, todos estos libros de autoayuda como mandar a la cresta sin que el otro se enoje, qué sé yo. Básicamente, si tú lo astrujas, digamos, lo que te dicen de base es el respeto. Sí. Y el respeto, o esta cosa de la asertividad, ¿no es cierto? La gente teme ser asertiva porque cree que si dice no le va a llegar el cachuchazo o qué sé yo. O va a quedar como el pesado o la pesada. Exacto, cuando justamente en eso se basa esto. Si no es una cosa de buenismo, es una cosa de poder administrar la violencia inherente en el ser humano mediante el diálogo civilizatorio, ¿no es cierto? La cultura, finalmente, como decía Freud en El malestar de la cultura, tenemos estas dos pulsiones, la pulsión del amor y la pulsión tanática, la pulsión de la agresión, de la violencia. Entonces, lo único que nos queda es usar cultura, que no es algo tan sexy, porque de repente hay que comerse la rabia, hay que administrarla y entenderla. Y eso es lo que tiene que hacer la casa, y no lo está haciendo. Entonces, nos pasan 4 fenómenos: desregulación emocional, fragilidad institucional, que es lo que tú señalas, socialización digital, porque esto se amplifica por las redes, y esta crisis de mediaciones, ¿no es cierto? Familias sobrecargadas o fragmentadas que no tienen tiempo, que hacen la preguntita por encima: ¿comiste? Ahí comí en el microondas, acuéstate temprano, apaga la luz y nos quedamos. Claro, y sería. Pero no hay un navegar, un submarinear, un corregular, un vivir en conjunto. En realidad, que el nido no sea como el chico que llega, es tranquilo, blanca paloma, come con los demás y después anda robando, anda haciendo tonteras. Entonces, crisis de mediaciones, socialización digital, amplificación de la violencia en redes, como tú señalabas, cultura del espectáculo del conflicto. Entonces esta cuestión la empiezan a compartir, la empiezan a grabar con el celular. Sí. Esas cuestiones son las que tenemos que nosotros como sociedad cambiar. Julio César, ¿y cómo se hace para conversar en la casa? A lo mejor yo tengo un niño que es tranquilo o tranquila, que en el colegio también me dicen que es bastante coherente, pero que está rodeado de este tipo de conversaciones, de situaciones, lo ven en las noticias, lo ven en las redes, en el TikTok, lo conversan los compañeros, a lo mejor tienen compañeros que son violentos. El bullying de por sí también es una medida súper violenta y no la hemos tenido tan presente en la discusión, cuando puede ser el origen de muchas de estas situaciones más complicadas y más violentas. Por eso tomemos distancia. La violencia es inherente y la violencia puede definirse como el uso de la fuerza física, psicológica y simbólica. Claro. Y si eso no se trabaja en casa, ¿y cómo se trabaja, me preguntas tú? Exacto. Bueno, en los espacios más infantiles, más chiquititos, es jugando. Es jugando. Juguemos. Si tú ves los cachorros de cualquier mamífero, leona, orca, lo que tú quieras, se ponen a jugar a que pelean. Incluso invitan a la mamá y la mamá le dice, ya, para, qué sé yo, pero en términos de animales. Y nosotros un poco lo mismo. O sea, jugamos, a alguien le llega un pelotazo, o jugamos con los monitos y están conversando. Y ahí es donde tú modulas, y ahí es donde tú modelas. Porque ese es el rol del padre, la madre. Ahí tú modelas, ahí tú le vas explicando. Sí, le quitó la capa a Superman a Batman, por decir una tontera. Claro. Pero se la podemos devolver y después juegan los dos con la pistola o con el rayo o con esto. O sea, mira, va jugando con la Barbie, con el Ken, lo que sea. Pero tú vas modulando en el juego, en el dibujo. Y también vas dando tu propio ejemplo. Te vas poniendo como modelo. Porque eso es lo que hacen los papás. Mira, qué interesante, porque de pronto uno lo hace desde el instinto. A mí que me toca jugar con mi sobrino nieto, de repente, claro, los niños empiezan a jugar, no sé, el dinosaurio, ¡rar! Y yo llego y agarro al otro y le digo, ¡ay, un besito al amigo dinosaurio! Hay algo que yo amo, y no me voy a ir de hoy día sin contarlo. Hay algo que yo amo que es muy sencillo y que me encanta. Yo creo que es el símbolo moral o ético de la sociedad en todo su conjunto, y es el semáforo. A mí me encanta el semáforo porque el semáforo no tiene dos colores. No es sí y no es blanco y negro. Es verde, amarillo y rojo.
Y creo que el problema que tiene Chile es que se está saltando el amarillo. Salta el amarillo. Se está saltando el amarillo. Y le puso naranja. Le puso naranja y cada vez está más rojo. Sí, Entonces, está más cerca del rojo que del entonces verde. ese es el problema. Oye, en las casas jugamos al semáforo. Y puede hacerlo, todos los que nos escuchan pueden jugar al semáforo. Y oye, amarillo, ¿no es cierto? Se te pasó la mano, le quitaste esto a tu hermano, amarillo, acuérdate que la próxima, castigo. O sea, a la próxima no vamos a salir el fin de semana. Entonces, el semáforo es algo que tiene que estar en la convivencia de todos. El semáforo, de por sí, yo creo que es la tecnología más sabia que tenemos como sociedad en todo el mundo. Y por algo funciona. Y ojo, porque en las calles muchas veces, claro, uno va con los niños y les enseña que hay que respetar el semáforo, pero viene la luz roja y no hay ningún auto y agarra al cabro chico la mano y lo tironea para que cruce. Bueno, por eso te digo, el semáforo es lo más sabio que hay, porque tú puedes estar con tu niño de la mano, no puede venir ningún auto y tú le dices, no, porque hay que respetar el semáforo. O sea, ese pequeño gesto, sí, gesto va a llegar hasta ese adulto. Claro. No es sorba al niño, evidentemente. Además. Y bueno, tú vas a Viña o al Paraíso y los semáforos se respetan más. Tú vas a otros países y en realidad no hay nadie y tú eres el único latino que quiere atravesar y se da cuenta que, ups. Claro. Estaba además pensando, ¿no? en esto que tú comentabas de esta doble cara del Blanca Paloma y el energúmeno, ¿no? Puesto en posiciones además bien polares, que lamentablemente no es raro que eso ocurra. Si vemos estos casos más lamentablemente incluso trágicos, es como casi de manual. O sea, efectivamente muchas veces lo hemos visto también cultura afuera, ¿no? Son gente de la que tú no esperáis que haga situaciones como esta. Porque aparentemente no la tienen. Y tú decías algo súper importante, la violencia es inherente. Hay que gestionarla, así como el amor probablemente también lo sea. O sea, bueno, que el amor está en todos nosotros. Si yo encuentro sexy a todas las chicas de la calle y las voy a ir a besar, claro. También me reprimo. ¿Y cómo hacer para que además la autogestión de nosotros mismos sea un ejemplo? Porque hemos estado hablando de lo que hay que hacer con los niños, lo que hay que conversar con los niños, pero la base de todo es lo que hacemos y lo que, no sé, de alguna manera manifestamos nosotros mismos, porque a veces somos violentos en las redes sociales, somos violentos cuando vamos en el auto y le echamos la choría al auto del lado, en la casa, peleamos con el teléfono, peleamos con las noticias, peleamos con alguien más y los niños están ahí siempre. Bueno, tú hablabas del trauma complejo, que es como una de las últimas escalas, ¿no es cierto? Y que es muy difícil de trabajar, es a lo que yo me dedico. Y justamente esto viene porque nosotros los adultos tenemos esta mirada edadista donde creemos que los adultos, que los niños no están pescando, que los adolescentes no están pescando, y en realidad garabateamos, le echamos la historia del gallo del auto del frente, peleamos con todo el mundo, y al final estamos dando un mal ejemplo. Si esta cuestión es re simple, si en la pega uno tiene un buen líder, uno va a tratar de aprender lo del buen líder y va a seguir ese ejemplo. Y en la casa nosotros somos los líderes. Entonces tenemos que dar el ejemplo todo el rato y lo damos no solamente con las palabras, lo damos con los hechos, con los actos, con el comportamiento. Mira, de hecho Ricardo Muñoz dice, ¿el lenguaje soez en la familia influye también en el desarrollo? Absolutamente. Pues sí. Todo el rato. Como te dijera yo que atiendo tantos pacientes que su vocabulario después cuando entrevisto a los padres es el mismo. Es la misma manera de denostar, de mirar en mal, es un vocabulario tan violento. Dice, ¿cómo esta niña tan educada, tan inocente, tan inteligente tiene este vocabulario que no es de ella ni de su edad? Después entrevisto a los padres y ahí está el vocabulario. Y ahí están los actos y las de evaluaciones y la violencia simbólica. Mira, hoy está escribiendo mucha gente, vamos a leer algunos porque de verdad son muchos. Me pareció muy interesante el de Carolina. Dice, a mi hijo de 8 años le hemos inculcado, por ejemplo, situaciones como el cuidado del medio ambiente y a los animales. Y de pronto aparece esta noticia del pingüino de Humboldt, me dice. Y me dice, ¿para qué voy a ser adulto si los adultos hacen desaparecer a los animales? Y se frustró mucho. Y ella pregunta cómo poder gestionar algo que ella le está inculcando frente a una sociedad que de pronto al menos lo ve como indiferente, digamos, para no jugársela como que fueran todos negativos tampoco. Me encanta el punto que nos comparte ella
Estoy totalmente de acuerdo en la idea, en la técnica, digamos, de acercarnos a los animales, al medio ambiente, que es una de las formas, ¿no es cierto?, de acercarnos a lo prosocial y a lo pro planeta, ¿no es cierto?, a la vida. Eso es justamente la antítesis de la violencia, es la vida. Entonces, está perfecto. Ahora, que le pase lo del pingüino de Humboldt, bueno, cuando yo era un niño, hace millones de años, los pandas se estaban acabando y yo lloraba porque no iban a haber panda y no lo iba a poder conocer. Y los conocí. Y ya no están en extinción. Así que tenemos que tener también un poquito de resiliencia y esperanza. Y ahí es donde nosotros los adultos le decimos a los niños, mira, pasó eso, pero estamos trabajando como sociedad y hay ejemplos donde los animales iban a desaparecer y ya no desaparecieron. Entonces, ahí tú modulas, te fijas, entonces no haces que todo vuelva a ser blanco y negro, le tiras y el amarillo de nuevo del semáforo. Qué increíble cómo efectivamente este tema ha calado tanto. De verdad nos llegan muchas preguntas. Me voy a quedar con la Ana Mascareño, que más o menos lo hemos conversado, pero que es muy impactada porque dice que tiene una hija en 7º básico y le cuesta creer lo del arma que ingresó este chico en Calama hoy día y que lo estábamos comentando. Dice que, bueno, que los colegios no están preparados, siente ella, con protocolos, no estamos acostumbrados, no me quiero acostumbrar, dice. Y cómo empezar la conversación sin que se caiga en la típica respuesta de adolescentes, particularmente en ese segmento que, ay, mamá, que eres exagerado, no, si esto nunca va a pasar. Es que estas conversaciones, yo lo que lamento hoy día con tanto celular es que hay poca conversación profunda y poca conversación en la comida, poca conversación en la casa, poco diálogo. Y que terminamos cayendo en que el adolescente tiene monosílabos. Pero eso no habría ocurrido, y no ocurre en muchas familias, cuando el diálogo viene de chiquitito. Cuando tú conversas con los niños, cuando tú los invitas a conversar, cuando... Hay formas, si nosotros somos más viejotes, tenemos que buscar la forma de engatusarlo y a propósito podemos ver una película y después comentarla sin querer. ¿Te fijas? Tenemos que buscar la forma. Por ejemplo, El Panda Rojo. Es tan bonita película que ayuda a entender la adolescencia, el proceso de transformarse de niña en adolescente y en mujercita. Y trabaja todo un tema transgeneracional, de que su abuelita lo era. ¿Te fijas? Pero si ve la película sola, la niña no la va a entender a lo mejor del todo. Pero tú le puedes poner esa parte adulta, esa parte mamá, esa parte de mujer, y le vas dando una visión de mujer distinta, una visión bonita. Lo mismo, está lleno de películas. Por ejemplo, no sé, y podemos buscar películas de niños y adolescentes, o también las películas nosotros, los más ñoños que somos, viejotes, y podemos decirle, mira, acompáñame a ver una película que me siento solo. Por último, le pones las cabritas, lo seduces un poquito y lo metes, lo enganchas. Porque de eso se trata. De eso se trata, de que nosotros tenemos que ser seductores, de llevarlo a la cultura. La cultura tiene que ser seductora, tiene que ser bonita. Por eso el arte es cultura, la música es cultura, el deporte es cultura, el deporte, el arte, son formas de sublimar la violencia. Sí. Si no las conozco, bueno, voy a estar acostado en mi casa viendo celular en vez de que mi papá o mi mamá me metieron de chiquitito en el trekking o en caminar o en ir a ver animales, sacarle foto a pajaritos, la música, la música. Además sirve para expresar emociones, que es lo tan importante. Es que con eso tú estimulas tu nervio vago. Son formas de que pase. Nosotros los seres humanos tenemos dos configuraciones. Del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El parasimpático es el que es para dormir, para comer, para pololear, para tener guaguita, para descansar. Y el simpático es para luchar o huir. La violencia. Claro. Entonces, el problema que tienen los adolescentes es que no se les ha enseñado a gestionar las emociones del sistema nervioso autónomo parasimpático-simpático. Entonces, en la casa son parasimpáticos y en el colegio son simpáticos. O sea, se ponen el traje de guerra afuera porque no les enseñan adentro, en la casa, que no es la casa de la capacha, no es la baticueva, es el hogar, pero afuera uno tiene que dar el ejemplo de lo que le enseñaron en el hogar. Bueno, súper interesante esta conversación. Les recordamos que siempre quedan todas disponibles a través de las plataformas digitales en Spotify y en nuestras redes para que ustedes puedan presentarla tal vez a la familia, conversarlo ahí con ellos, dar un puntapié inicial para el diálogo y la comunicación, que nos ha quedado claro, es súper fundamental. Julio César Carrasco, psicólogo clínico, experto en trauma MDR, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.